muy buenas noches. Soy el profesor Odilio Flores. Pues seguimos, acuérdense que hace un par de días pues estuvimos viendo el tema de funciones y les prometí una serie completa desde el inicio hasta llegar al límite. Entonces esta es la segunda entrega de estas transmisiones en vivo en el grupo Ayuda Matemática y Física 100%, ¿verdad? 100%. Ok. Vamos a monitorear cómo está la situación. Vamos a monitorear acá. Por mientras arrancamos ahí, pues, en serio, como decimos. Vamos a ver acá si logramos monitorear desde otro aparato la transmisión en vivo. Ok. Vamos. Aquí está ya. Ya la tengo aquí, como decimos aquí, a tiro. Vamos a ver cómo se escucha. Aquí hay un ligero ruido. Ojalá que no apriete la lluvia porque hace mucho ruido en el techo. Señor administrador, ¿cómo se escucha? ¿Todo bien? ¿Cómo se escucha? Necesito que alguien ahí monitoree, por favor. Ok. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias, mi estimado Albert. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a entrarle ya. Estamos en el tema de las funciones. En la clase anterior pues comentábamos que las funciones matemáticas es una relación entre dos conjuntos. Que el primer conjunto le podemos llamar conjunto de entrada, otro le llaman conjunto inicial, ¿verdad? Entonces, o conjunto de partida le llaman otros, y al segundo conjunto de llegada, conjunto final. Bueno, hay diferentes formas de denotarlo. Entonces decíamos que para que sea función, a cada conjunto, a cada elemento del conjunto de salida, le debe corresponder una y solo una imagen del conjunto de llegada. Acuérdense que es una relación. Un elemento del conjunto de salida se relaciona con otro del conjunto de llegada. Pero para que sea función, un elemento del conjunto de salida solo debe relacionarse con uno del conjunto de llegada. ¿Sí? Es posible que dos elementos del conjunto de salida vayan a un mismo elemento del conjunto de llegada. Eso no es problema. El problema es que un mismo elemento del conjunto de salida vaya a más de un elemento del conjunto de llegada. Ojo, por eso insisto en este concepto, porque aunque muchos lo manejan, a veces cometen errores. Yo he visto inclusive en el internet que manejan eso. Una cosa es una relación y otra cosa es una función. Aunque, como les decía el otro día, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Si usted tiene una relación en la cual un elemento del conjunto de salida va a más de un elemento del conjunto de llegada, esa es una relación, pero no es una función. Ok. También estuvimos evaluando una función que decíamos que evaluar era encontrar el valor de esa función para un elemento del dominio, ¿verdad? Para un elemento del dominio de su función. Eso es evaluarlo. Y cuando esa evaluación no es posible, quiere decir que ese elemento en realidad no es del dominio porque no satisface la ecuación, es decir, no se define, como hemos visto el caso, vamos a ver más adelante varios, como vimos el caso el otro día, cuando es la división por cero. Como la división por cero no está definida, entonces
el valor que tome x en esa división por 0, ese valor no sería parte del dominio porque no estaría definida la función para ese elemento. Ok. Entonces, vamos a terminar. Recuerden que quedamos una parte pendiente de evaluaciones y antes de eso aquí les traigo una figurita para que tengan una idea, ¿verdad? Esta figurita pues la compartí de internet gracias a Edwin Delgado Penagos, ¿verdad? Esta figurita que más o menos conceptualiza el accionar de una función. Usted mete algo a la cajita y la cajita le ofrece un producto. Ahorita que vamos a evaluar, vamos a meter un valor a la cajita. A esta función le vamos a meter el valor de negativo 3 y nos va a tirar un producto, ¿verdad? Un producto. Es como una maquinita. Sin embargo, valga la aclaración que en la función constante, lo mismo que saca, lo mismo que entra, eso mismo le tira la maquinita, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. No se olvide que estos son los primeros vídeos de este tema. Vamos a trabajar fuerte, fuerte en esto y muy claro. Ok, acuérdense que nos piden evaluar el negativo 3 a la función x menos 4, valor absoluto de x menos 4. ¿En qué consiste evaluarla? Pues simplemente en donde está la variable x, la sustituimos por este valor en el que lo vamos a evaluar. Entonces escribo negativo 3 menos 4, valor absoluto de ello. ¿Cuánto es negativo 3 menos 4? Es negativo 7. Y el valor absoluto, todo valor absoluto, por así decirlo, es positivo. Entonces, en la máquina metimos el negativo 3 y nos dio como producto un positivo 7, ¿verdad? Un positivo 7. Cualquier duda que tengan sobre valor absoluto, pues lo vamos a resolver, ¿verdad? Cuando miremos la función valor absoluto, que la vamos a ver como todas las demás, despacio, conceptualizando, qué significa, cómo se grafica, inclusive aplicaciones, si el tiempo nos da, aplicación. Para evaluar a la función y de x, no olvide que este y nosotros casi siempre solo acostumbramos f, pero puede ser cualquier letra. La función es y de x, en este caso la vamos a evaluar en 0. Sustituimos a la x por 0, ¿verdad? Fíjense que la función es y de x, valor absoluto de x menos 4, ¿verdad? Entonces, en donde está la x la sustituimos por 0, nos quedaría 0 menos 4 es negativo 4 y el valor absoluto de negativo 4 es 4. El valor absoluto de todo número siempre es positivo. Ahora la vamos a evaluar en 8. X menos 4, la X la sustituimos por 8. 8 menos 4 es 4. Y el valor absoluto de 4 también es 4. ¿Verdad? Todo valor absoluto es positivo. Aquí vuelvo a copiar la función por si se les ha olvidado y ahora la vamos a evaluar en a al cuadrado. Entonces simplemente sustituimos a x por a al cuadrado y copiamos el menos 4. Nos queda que es igual a al cuadrado menos 4 y aquí le hago una salvedad mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que este argumento no debe ser mayor o igual que 0, porque todo valor absoluto es positivo, no es negativo. Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué sucede si a fuera 1? 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 4 es negativo 3. Y el valor absoluto es, ¿verdad? El valor absoluto es de negativo 3 es positivo 3. Por eso le hago esta aclaración aquí, porque mire que ya no utilizo las barras de valor absoluto. Si lo dejo aquí, no hay problema, pero si ya no utilizo las barras, entonces debo hacer esta salvedad, ¿verdad? Que tiene que ser mayor o igual que 0, porque el resultado de todo valor absoluto es mayor o igual que 0. Ok. Ahora lo vamos a evaluar en a al cubo menos 2. ¿Verdad? Entonces a la x, acuérdense que era x menos 4. Entonces a x, que vale a al cubo menos 2, lo sustituimos y nos queda menos 2 menos 4 es menos 6, entonces nos queda a al cubo menos 6. ¿Verdad? Como a no es una cantidad, no es un número, no pudimos llegar a un valor como los ejercicios anteriores, entonces aquí no es necesario utilizar el mayor o igual que 0 porque aquí está en barras de valor absoluto y eso es obvio.
¿verdad? Eso es obvio. Si usted utiliza aquí, entre paréntesis, entonces es bueno hacer la denotación mayor o igual que cero. Así es que aquí no es necesario porque es obvio eso. Acá le repito, fue que lo saqué de las barras de valor absoluto. Ok, entonces este es el resultado. Con el vídeo anterior, si quiere refrescar, ¿verdad? En el vídeo anterior ya vimos, ¿verdad? Como otros muchos ejemplos más de evaluación de funciones. Evaluación de funciones. Además vimos algunos ejercicios para determinar si la relación que nos plantean era función o no. Ok. Antes de seguir ya con esta parte, cómo se clasifican las funciones, como este curso va a ser de muchos vídeos en vivo por este medio de ayuda a matemática y física, le recomiendo que si usted tiene interés en esto, puede usted escribirme a mi teléfono celular vía WhatsApp para hacer un grupo y darle seguimiento a esta serie de sesiones, a esta serie de clases, ¿verdad? Voy a escribir ahorita en este momento mi número de teléfono de contacto para que usted pueda, ¿verdad? Pueda escribirme el privado, ¿verdad? Puede escribirme en privado y pues entonces podamos pues darle seguimiento si ustedes así lo estiman conveniente, ¿verdad? Si ustedes así lo estiman conveniente, pues podemos tener contacto y darle seguimiento a esto. Mi número es el que aparece ahí, ¿verdad? Puede escribirme en privado para armar un grupo, compartir material, compartir ideas, si es necesario reforzar un vídeo que ya pasó, etcétera. Sería bueno. Les recomiendo mucho porque este tema es muy y más que interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias, Ávila Kevin, Roland Solís, a Josué Daniel Garay Quispe. Muchas gracias, profesor Velaco. Muchas gracias, profesor Perafán. Muchísimas gracias. Ok. Entonces ahorita vamos a ver una clasificación. Hay muchas clasificaciones. Todavía no se ponen de acuerdo, pero más allá de que no se pongan de acuerdo, lo importante es en qué consiste cada función, para qué nos sirve, cómo se estudian, cómo se resuelven. Eso es lo más importante. Entonces, una de las clasificaciones que a mí particularmente me gustan, algebraicas y trascendentes. Ya la vamos a ver un poquito descritas. Continuas y discontinuas, crecientes y decrecientes, uno a uno o inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Nosotros vamos a trabajar más con este tema, aunque vamos a ver, vamos a tocar estos temas de los crecientes y decrecientes más adelante. Pero la parte fuerte va a ser en esta parte algebraica y trascendente. Vamos a darle duro, ¿verdad? Ok. Entonces, las primeras que eran algebraicas, ¿verdad? La primera que es algebraicas y trascendentes, entonces esa clasificación es según su forma, cómo están conformadas, cómo están expresadas. Entonces, las algebraicas son aquellas que están expresadas con simples o sencillas operaciones algebraicas. Mire la función constante y igual a c. La función constante y igual a c es algo muy sencillo, ¿verdad? La función lineal, que su gráfica es una recta. La función constante también su gráfica es una recta, nada más que es totalmente horizontal. Totalmente horizontal. Depende en qué valor sea la constante, ¿verdad? Totalmente horizontal. La lineal, ¿verdad? La lineal y igual a mx más b puede ser transformada a una constante, pero no siempre. Entonces, por eso, igual esto, ¿verdad? Es igual a esto. Y igual a mx más b, ¿verdad? En donde vamos a ver más adelante, m es la tasa de cambio, es decir, la pendiente, el grado de inclinación, ¿verdad? Y b es la ordenada al origen. La ordenada al origen. Voy a hacer aquí un poquito de cambio. Miren, aquí vamos a ver el concepto que es la ordenada al origen. Usted sabe que todo par ordenado está formado, se denota entre paréntesis y separados cada componente por coma. El primero se refiere al desplazamiento en X, perdón, y el segundo al desplazamiento en Y. Sabemos que la barra, por decir así, la línea, mejor dicho, la recta vertical, ¿verdad? Representa
el eje de la Y y la horizontal, lógicamente, el eje de las X. Este le podemos llamar a un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Es la intersección de dos rectas perpendiculares entre sí, ¿verdad? Entonces, para que sean perpendiculares quiere decir que aquí forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados, ¿verdad? Eso prácticamente es el concepto o la definición de un plano cartesiano, ¿verdad? Es el espacio plano, lógicamente, formado por la intersección de dos rectas perpendiculares, es decir, forzosamente deben de formar ángulos de 90 grados. Ok. Y ese punto donde se intersecan, ese punto donde se cruzan, donde se intersecan, se llama origen. Y algo muy importante que el joven estudiante sobre todo debe entender, que como son rectas, acuérdense que son rectas, para la izquierda en el caso de la horizontal va hasta dónde? Hacia el infinito negativo y para la derecha hacia el infinito positivo. El eje de la Y, la vertical, hacia arriba va para el infinito positivo y hacia abajo hacia el infinito negativo. Entonces no tienen fin. Entonces quiere decir que si usted tiene su hoja de papel y usted quiere dibujar aquí el origen, no hay ningún problema. Lo único que aquí va a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3 y acá 1, 2, 3. No importa que quede acá en la orilla, como esta flecha, esta recta va hacia el infinito, entonces usted el origen lo puede dibujar en cualquier punto, siempre teniendo en cuidado que el punto, el lugar para donde usted va a hacer el origen, ahí va a ir el par ordenado 0,0. No hay desplazamiento horizontal, por eso su primer componente es 0 y no hay desplazamiento vertical hacia arriba, por eso su componente es también 0. Entonces, en este caso, aquí correspondería al par ordenado 0,0, ¿verdad? 0,0. Ok. También a todo par ordenado, al primero que corresponde a las X, se le denomina abscisa. Se le denomina abscisa. Y al segundo se le denomina, que corresponde para el eje de la Y, se le denomina ordenada, ¿verdad? Para el valor de X, abscisa, y para el valor de Y, ordenada. Ok, ordenada. Entonces, ¿qué sucede si yo grafico un punto aquí? Ahí está, ese punto. Fíjese bien, ese punto corresponde al par ordenado 0,5. 0,5. ¿Por qué? Porque acuérdense que el primero representa el desplazamiento partiendo del origen, el desplazamiento horizontal, Y usted puede ver que no me moví nada, por eso me voy, como no me moví nada horizontalmente, por eso me voy exactamente buscando al valor de Y, que es 5. ¿Sí? Que es 5. Entonces acuérdese que el primero se llama abscisa y al segundo ordenada. Entonces, en este caso, cuando el primer componente es 0, el valor de X es 0 y el segundo componente, el valor de Y, se le llama ordenada al origen. En este caso, el 5 es la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque ese es el punto, el valor de Y, en donde una gráfica, si fuese una gráfica, ese es el punto en donde la gráfica cruza o interseca al eje Y. Se llamaría ordenada al origen por eso. Por ejemplo, aquí este 3 es la ordenada, pero no es ordenada al origen porque puede ver que hubo desplazamiento en X y hubo desplazamiento en Y, pero en este no hubo desplazamiento en X. Por eso el 5 es la ordenada al origen, ¿verdad? Al origen. Ok. Luego, para graficar cualquier punto en el plano, esto es un punto en el plano, aquí le ponemos diferentes tamaños para que se mire, pero geométricamente un punto no tiene dimensiones, simplemente es una localización, es un punto, como su palabra lo dice, no tiene medidas, no tiene dimensiones. Ok, entonces usted para localizar, para ubicar un punto en el plano, usted simplemente se ubica en el origen.
Y dice usted, ¿cuál es la componente en X de ese par ordenado? En este caso es 6. Entonces, del origen, como es positivo, me muevo 6 a la derecha. Acuérdese que el primero corresponde a las X. Como es positivo, me muevo hacia la derecha. Ok, ya llegué aquí, donde corresponde el 6 para las X. ¿Y cuál es el valor de Y? Es 3. Como es positivo, me voy para arriba. De ahí del 6 avanzo 3 para arriba. Ahí corresponde el punto. Puede ver que nos desplazamos 6 espacios horizontalmente, como lo indica el valor de las X, como me lo indica la abscisa, y nos desplazamos 3 espacios verticalmente, como me lo indica la ordenada. ¿Por qué lo hicimos? Ambos son positivos. Si hubiese sido uno negativo, pues entonces nos desplazamos. Si el 6 hubiese sido negativo, pues nos desplazamos hacia la izquierda, ¿verdad? Y lo mismo si el 3 hubiese sido negativo, nos desplazamos hacia abajo buscando al negativo 3, ¿verdad? Vamos a ubicar un par de puntos más, para que usted se ejercite. Por ejemplo, aquí. Aquí corresponde al par ordenado. Mire, aquí es el origen. Si usted se fija, para llegar en línea a este punto, usted se tiene que desplazar 8 hacia la derecha. 8 hacia la derecha y verticalmente se tiene que desplazar 3 hacia abajo. Quiere decir que aquí corresponde el par ordenado 8, negativo 3, porque se desplazó del origen 8 hacia la derecha y verticalmente hacia abajo se desplazó 3. Entonces sería el par ordenado 8, negativo 3. 8, negativo 3. Aquí podemos verificar esto. Podemos verificar esto. Vamos a ver. Lo podemos verificar aquí con este software, ¿verdad? Aquí está. Entonces ahí puede ver, corresponde al par ordenado 8, negativo 3. ¿Por qué? Porque el 8 le indica, como es positivo que del origen, usted se va a desplazar hacia la derecha 8 unidades. El 3, por ser negativo, acuérdense que el 3 es para la parte vertical, como es negativo, se desplaza 3 unidades hacia abajo. Puede ver, aquí sería el negativo 3 y aquí sería el positivo 8. Vamos a poner otro punto acá. Otro punto aquí, por ejemplo. ¿Verdad? Aquí usted dice, ¿dónde está ese punto? Okay. Y usted siempre va a iniciar del origen, ¿verdad? Entonces, si usted está en línea con el negativo 6, entonces me voy a mover negativo 6. Si está en línea, quiere decir que el componente en X es negativo 6, el primer componente de este par ordenado, negativo 6. Entonces, ¿cómo hago para llegar al punto? Bueno, el negativo 6 me desplazo 3 hacia abajo, entonces quiere decir que el componente en Y es negativo 3. Quiere decir que este par ordenado, este punto, le corresponde al par ordenado negativo 6, negativo 3. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Insisto en esto porque hay muchos jóvenes, sobre todo de prepa, ¿verdad? De preuniversitario, que tienen algunos problemas para graficar puntos. Simplemente estamos graficando puntos en el plano, ¿verdad? Aquí tenemos este punto. Entonces, como le digo, tenemos este punto, usted viene y del origen, usted se ubica en el origen. Me tengo que hacer esta línea con el negativo 4, me tengo que hacer para la izquierda, negativo 4. Horizontalmente me hice negativo 4. Quiere decir que el componente en X de ese punto, el par ordenado de ese punto es negativo 4. ¿Y cuál sería el componente Y? ¿Verdad? Como me muevo para arriba, va a ser positivo 3, ¿verdad? Entonces puede ver, ahí me marca en letras pequeñas, que corresponde al par ordenado negativo 4, 3, negativo 4,3. Ok. Entonces, como le digo, que a usted le digan, encuéntreme, ubíqueme en el punto del par ordenado 3,0. Oiga bien, tenga en mente 3,0. 3,0. Entonces va a decir usted, el primer elemento me indica el valor de X. Me coloco en el origen y como el primer elemento es 3 y es positivo, me desplazo 3 hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ya cumplí con lo que dice
el primer componente. Como el par ordenado es 3,0, del origen me moví 3 a la derecha porque es positivo. Si fuera negativo 3, me muevo hacia la izquierda. ¿Y cuál es el componente en Y? El componente en Y es 0, entonces no me voy a mover nada verticalmente. Quiere decir que aquí corresponde el punto para 3,0. Ahí corresponde. Repito, jóvenes, repito, muchachos, simplemente usted siga este orden. Se ubica en el origen y se mueve primero horizontalmente para la derecha o para la izquierda según, ¿verdad? Según el primer componente, si sea positivo o negativo, o inclusive si sea fraccionario, ¿verdad? Hay que encontrar ese punto exacto. Si es negativo, del origen me muevo hacia la izquierda, y si es positivo me muevo hacia la derecha. Luego, entonces vamos a ver cuál es el componente en Y. En este caso, el componente Y es 0, entonces ahí, ¿verdad? Ahí correspondería ese punto. Vamos a hacer un alto a ver cómo están los comentarios. Vamos a ver si hay algún comentario por aquí. Nacheli Coronado, mucho gusto. Profesor Sergio, ánimo, profe. Está joven enterito usted. Franklin Edison, Julca Paredes, presente, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias, Franklin. Evelyn de la Vega, GeoGebra, es correcto, Evelyn. Un programa muy versátil y gratuito. Salsa Cali, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Profesor Armin, ¿algo? Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Profesor Armin, si está ahí en línea. Ok. Seguimos, pues seguimos. Seguimos. No olviden la propuesta que les hice para los que tienen interés, ¿verdad? En que formemos un grupo de WhatsApp para darle seguimiento, para compartir material a esta serie de vídeos, ¿verdad? Vamos a tener una serie de vídeos. Ok. Entonces, vamos a hacer un último par ordenado más a cualquiera. Repito, usted lo único que tiene que hacer es fijarse en sus componentes. Insisto en esto porque yo he tenido muchos alumnos en donde para graficar un punto, un par ordenado que es un punto, a veces me trazan una recta. Casi como cuando se está aprendiendo vectores, ¿verdad? En física, me trazan una recta y ese sería un vector. Un punto solo es un lugarcito geométrico que, como les digo, geométricamente, valga la repetición, es adimensional, no tiene medida, solo es una localización. Okay. Entonces le repito, cuando usted le den nuevamente, cuando usted le den cualquier par ordenado, simplemente céntrese bien, ubíquese en el origen y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda según se lo indique el primer componente del par ordenado. Una vez ubicado, desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda según se lo indique ese par ordenado, entonces ahora desplácese verticalmente hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positivo hacia arriba o si es negativo hacia abajo el componente en Y. Terminamos con este punto, ¿verdad? Este punto de par ordenado de un solo, le voy a escribir aquí para ayudarles a ustedes a escribirlo aquí de un solo el par ordenado. Corresponde al par ordenado negativo 6,5. Usted le dicen, grafíqueme ese punto de este par ordenado. Como el primero corresponde al desplazamiento en X, se ubica en el origen y como es negativo, usted se desplaza hacia negativo 6, aquí. Una vez ubicado en ese punto, se fija en el otro que corresponde al desplazamiento en Y. Como es positivo, debe de ser hacia arriba. Entonces usted se desplaza 1, 2, 3, 4, 5 y ahí corresponde al punto, ¿verdad? El punto de ese par ordenado, negativo 6,5. No olvide que va entre paréntesis y ambos componentes separados por coma, aunque en algunos lugares utilizan el punto y coma. Generalmente es coma. Lo importante, más allá que sea coma o punto y coma, lo importante es que usted entienda qué significa, ¿verdad? Esos pares ordenados. Ok. ¿Por qué le decía yo, por ejemplo, que en este caso, en este par ordenado, 5 es la ordenada al origen? ¿Verdad? Ya lo expliqué, es porque el componente en X es 0 y por eso es que el punto corresponde exactamente a donde la gráfica, si fuese una gráfica, corta al eje Y, intersecta al eje Y. ¿Por qué se lo estaba mostrando? Porque
En esta forma, esta ecuación de la, ¿verdad? Esta ecuación, esta fórmula lineal para la función lineal de la forma y igual a mx más b, b significa, lo vamos a ver más adelante cuando estemos exclusivamente con la función lineal, lo vamos a ver que este b es la ordenada al origen, ¿verdad? Es la ordenada al origen. ¿Y qué significa la ordenada al origen? El punto donde esta recta, o el valor de y, mejor dicho, acuérdese que la ordenada es el valor de y. ¿Verdad? El valor de y en donde esta recta cruza al eje y, valga la repetición. Eso significa en esta, ¿verdad? En esta fórmula de la función lineal. Esto significa este valor b. En otro lado le escriben de otra forma, otra letra, le escriben k, no importa. Ya le digo que no importa cómo se le escribe, lo importante es entender qué significa cada cosa. Ok. Ahora la función cuadrática es de esta forma. A es el coeficiente, ¿verdad? A es el coeficiente de la variable al cuadrado, ¿verdad? Que A puede ser 1 o puede ser cualquier otro valor. Puede ser 1 o cualquier otro coeficiente, otra constante. Un coeficiente es una constante. Más de x más c, ¿verdad? Es cuadrática porque, ¿verdad? Siempre va a ser cuadrática porque va a estar elevado al cuadrado y lógicamente la x jamás debe de ser cero, ¿verdad? La x jamás debe de ser cero porque 0 al cuadrado es 0 y entonces ya dejaría de ser cuadrática, sino que sería, ¿verdad? Lineal. Mire, bx, aquí se dice mx más c, ¿verdad? Entonces se convertiría en una lineal. Entonces, por eso valga la aclaración, ¿verdad? Que a también no puede ser cero, ¿verdad? A no puede ser cero. Perdón, x sí puede ser cero, porque acuérdese que x más bien es un valor del dominio en el que se evalúa. X sí puede ser cero, corrijo, lo que no puede ser cero es a no puede ser cero, porque ¿qué sucede si es cero? Entonces 0 por x cuadrado es cero. Entonces, como les digo, dejaría de ser una función cuadrática y se convertiría en una función lineal. Y luego aquí va la función cúbica, ¿verdad? Un coeficiente para que sea cúbica al igual, a debe ser distinto de cero, ¿verdad? X cúbico, x cuadrado, una forma de, ¿verdad? De denotar los coeficientes. Aquí está ordenado, ¿verdad? Cúbico, cuadrático, lineal y constante, ¿verdad? Y constante. Ok. Y etcétera, ¿verdad? Puede ser cuártica, quíntica, etcétera, ¿verdad? Más adelante, como he prometido en otros vídeos, por estar aquí pendiente de esto, no he subido eh, dos formas que hay, o varias formas, pero voy a subir solo una forma que hay para resolver, ¿verdad? Para resolver, y es cuando se está en el tema de ecuaciones, pero es muy importante porque las funciones lineales hay relación con las ecuaciones cuadráticas, cúbicas, etcétera. Entonces hay una fórmula, hay varios métodos y voy a subir vídeos sobre uno para la ecuación cúbica, ¿verdad? El método de Tartaglia, porque hay ecuaciones cúbicas que no se pueden resolver. Puede usted aplicar rufines, factorizaciones, no las puede resolver. Entonces, el método de Tartaglia es rápido y seguro, así como también hay una función, hay una ecuación cúbica, así como existe la fórmula general cuadrática, hay una fórmula cúbica, pero es un poquito larga, y no digamos cuando es cuártica, cuando el exponente es cuarto. Pero bueno, sigamos en cuestión esto de funciones. Entonces, dentro de las funciones algebraicas, ¿verdad? Algebraicas también existen, algunos clasifican dentro de las algebraicas funciones especiales, ¿verdad? Valor absoluto, se considera una función especial, ¿verdad? Y de x, aquí está valor absoluto, ¿verdad? Radical, ahí dentro de las funciones radicales colocan también las especiales. Visto un ejemplo, y de x igual a raíz de x menos 4, las racionales, ¿verdad? Que inclusive en el vídeo anterior estuvimos evaluando esta función racional, la evaluamos en varios valores de x. Entonces, la racional, ¿qué significa? ¿Verdad? Que por lo menos en el denominador debe de haber una variable. La función identidad, ¿verdad? La función identidad es que el valor de y es el mismo valor de x. Por decir así, si yo tiro vamos a ver, a tirar una recta, trazar una recta, por ejemplo aquí, de menos 4, ¿verdad? Vamos a ver si me sale la idea. No, la estoy graficando mal. La estoy tirando mal.
Permítanme. Así sería, más o menos más bien pasa aquí por el origen, ¿verdad? Pasa aquí por el origen. Porque, fíjese bien, agarre usted cualquier punto, vámonos a este. ¿Cuál es el componente en X? Para este es 5 y el componente en Y también es 5. Entonces, Y igual a X. Esa es la función, ¿verdad? La función identidad. Esa es la función identidad. A cualquier lado que se va aquí a menos 3, para X es menos 3 y para Y también es menos 3, ¿verdad? Y igual a X. Ok. Y tenemos esta otra función, ¿verdad? Mayor entero, o como le llaman en algunos países, función escalonada, mayor entero o máximo entero, ¿verdad? O máximo entero. Y también vamos a ver más adelantito que es como una combinación, son las funciones a trozos, ¿verdad? Que es combinación de varias funciones. Ok. Entonces acuérdese que estamos viendo según su forma algebraicas, ¿verdad? En donde están estas, las que generalmente conocemos, y están estas especiales que algunas también las conocemos, valor absoluto, radical, racional, identidad, mayor entero o máximo entero. Y también están las trascendentes, las funciones trascendentes, ¿verdad? Las funciones trascendentes, lógicamente, serían las no algebraicas, ¿verdad? Algebraicas, son un poquito diferentes, no son operaciones sencillas. Y aquí mencionamos el seno, y ahí pues tome usted seno, coseno, ¿verdad? Ahí estaría también las 6 funciones trigonométricas. Los logaritmos ahí están, ¿verdad? Está el número e elevado a la x, está el logaritmo natural de cualquier valor positivo, y tenemos el arcoseno. Mencionamos el arcoseno, entonces ahí está incluido también el arco coseno, el arco tangente, el arco cotangente, el arco secante, el arco cosecante. Están dentro de las funciones trascendentes en su clasificación. Ok. Ahora vamos a ver un poco la subclasificación según su continuidad, ¿verdad? Entonces, las primeras es que son continuas si no se presenta ruptura en todos los valores de X, ¿verdad? O la clave para que usted no se pierda, esta es la clave para saber, viendo una gráfica, para saber si la función es continua, es que se puede graficar sin levantar el lápiz. Si hay un punto, ¿verdad? Si hay un punto en donde no lo toca, usted se vería obligado a levantar el lápiz, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Vamos a ver aquí, a ver si hay algún comentario más. Ok, no. Seguimos. Seguimos. Entonces aquí tenemos un ejemplo así gráfico, ¿verdad? Un ejemplo gráfico. Puede ver que usted, si le tocara graficar, usted puede ver que usted no tendría necesidad de levantar el lápiz. Una vez definidos los puntos por donde va a pasar, ¿verdad? Usted no tendría necesidad, como decimos, de levantar el lápiz. Inclusive aquí, ¿verdad? Inclusive aquí, que esta es una función a trozos, vamos a ver más adelante, puede ver usted que aunque aquí cambia de color porque ya tiene otra forma, esta función tiene otra forma, usted puede ver que es una función lineal y acá es una función parabólica, es una mezcla, es una función formada por dos funciones, por decirlo así. Pero puede ver que usted no tiene necesidad de levantar el lápiz, no tiene necesidad de levantar el lápiz, por lo tanto, esta sería una función continua. No se olvide que ahorita solo vamos viendo así, como decimos, por encimita las definiciones, los conceptos. Después vamos a entrar función por función en detalle. Y las funciones discontinuas, pues lógicamente si presentan ruptura, ¿verdad? O discontinuidad, ruptura, saltos le llaman algunos, en algunos valores de X, ¿verdad? En algunos valores de X. Ok. Aquí tenemos un ejemplo, tal vez no logre, pero siempre se logra ver, creo, esta gráfica. Puede ver que, fíjese bien, aquí le quiero hacer una aclaración. Puede ver que este punto está en línea con este punto. Y si va hasta acá y este punto está en línea con este punto. Entonces usted puede ver que todos los valores de X están incluidos en esa función. Todos los valores de X están incluidos. Acuérdense que los valores de X es la parte horizontal. Pero puede ver que los valores de Y verticalmente de aquí a aquí no está incluido, ni de aquí a aquí, no está incluido. Y como es lógico, bajo el concepto que le mencioné, que una función es continua, si usted para graficarla con el lápiz no tiene necesidad de levantarla, usted puede ver que en esta función, al llegar aquí con el lápiz, tendría que levantarlo, ¿verdad? Porque no, esto no está incluido y lo mismo acá. Por lo tanto, esta sería una gráfica de una función discontinua. Vamos a ver, como digo, más adelante, un poco al final, un análisis completo de una función. Puntos máximos, puntos mínimos, continuidad, discontinuidad, porque acuérdense que hay funciones que tienen,
¿verdad? Que tienen forma sinuosa, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Entonces, cuando miremos más adelantito la otra clasificación que vamos, que es creciente o decreciente, puede ver que esta misma función en unas partes es creciente y en otras es decreciente. Entonces vamos a hacer análisis completo de funciones, Dios primero, Dios mediante. Ok. Entonces continuas, si para graficarlas no es necesario suspender el lápiz, y discontinuas, ¿verdad? Es cuando hay saltos, por lo tanto es necesario. La monotonía se refiere si es creciente la función o es decreciente, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí dice va a ser creciente si para usted tiene dos pares ordenados. Lo voy a escribir aquí. Usted tiene dos pares ordenados. La función, acuerde que la función pasa por un montón de puntos. Entonces suponga que en este par ordenado, en estos dos pares ordenados pasa la función, ¿verdad? En este par ordenado pasa la función. Por estos puntos pasa la función. Entonces miren lo que dice aquí. Este es x1 lógicamente y este es x2. Este es y1 y este es y2. Miren lo que dice aquí. x1 menor que x2. Aquí lo tenemos. Mire, 3 es menor que 4. Si esto sucede, mire, dice sí. Para x1 menor que x-2 se tiene también que y1 es menor que y2. Entonces la función es creciente. Dice aquí, dicho de otra manera, cuando en una gráfica nos movemos de izquierda a derecha, es decir, así, de izquierda a derecha, ¿verdad? De x negativo a x positivo, lógicamente de izquierda a derecha es de x positivo hacia x, de x negativo a x positivo, y los valores de y van creciendo, acuérdense que estos son los valores de y, van creciendo, es decir, la gráfica va subiendo, entonces la función es creciente. Aquí le traigo un ejemplo más claro, digo yo. Fíjense bien, para este par, esta es la gráfica, ¿verdad? Esta es la gráfica, y aquí toco un punto. Este es un punto de la gráfica. ¿Qué par ordenado correspondería a ese punto? Puede ver, vamos a suponer que cada cuadrito de estos es 1, entonces diríamos que el componente en X es 1, nos moveríamos solo 1. ¿Y en Y cuántos nos movemos? Nos movemos hacia arriba, puede ver que más o menos es 2,5, 2,5. Entonces quiere decir que corresponde al par ordenado 1, 2,5. 1 para X, 2,5 para Y. Ahora desplacémonos aquí a este 3, por ejemplo. A este 3. Vamos a suponer 1, 2 y 3. Buscamos la gráfica y al llegar aquí, ¿verdad? Nos movimos ¿cuánto? Nos movimos 4 para arriba. Entonces quiere decir que otro punto que toca esa gráfica es cuando X es 3, Y es 4. Y tocamos uno más, 3, 4, 5, 6, y llegamos a la gráfica. Llegamos a la gráfica, vemos que más o menos es 6,5, ¿verdad? Cuando X es 6, Y es 6,5. Entonces usted puede ver, ¿verdad? Usted puede ver que los valores de Y van subiendo, ¿verdad? Van subiendo. Acuérdense lo que dice la definición, que si X sub 1 es menor que X sub 2 y Y sub 1 es menor que Y sub 2, entonces la gráfica es creciente. Y como dice ahí, que si se desplaza de izquierda a derecha, mire, si usted se desplaza de izquierda a derecha, entonces en este caso de esta función lineal, entonces la función será creciente, ¿verdad? Será creciente. Puede ver usted que entre más se aleja, entre más grande es el valor de X, más grande va a ser el valor de Y. En cambio acá, mire, entre más, ¿verdad? El valor de X más pequeño el valor de Y, pero cada vez que va aumentando, X va aumentando Y, por lo tanto, esta sería una función creciente, ¿verdad? Una función creciente. Hay varios términos que los vamos a ver más adelante, estrictamente creciente, un montón de modificaciones, los vamos a ver más adelante. Ok. La decreciente, ¿verdad? La decreciente dice aquí, si para X1 menor que X2, se tiene que Y1 es mayor que Y2. Es decir, si en la gráfica no movemos de izquierda a derecha, los valores de Y van decreciendo, van disminuyendo. Y por lo tanto la gráfica va bajando. Podemos ver que esta gráfica no es una, ¿verdad? No es una función lineal, no es una gráfica lineal, pero podemos comprobar esto. Fíjense bien. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí, a medida que Y va creciendo, perdón, que X va creciendo, los valores de Y son más pequeños. Puede ver que aquí la función, el valor más alto lo tiene aquí, ¿verdad? Cuando X es 0. Cuando X es 1, puede ver que bajó un poco. Cuando X es 2, bajó más. Entonces puede ver que va bajando. Entre más crece X, Y va bajando. Entonces la función es
decreciente. Vamos a ver estos pares ordenados. Les repito. Y vamos a decir que es 1, X es 1. Cuando X es 1, Y es 6. ¿Verdad? 2, 4, 6. Y es 6. ¿Verdad? Entonces tomamos un primer par. Y es 6. Ok. Y aquí cuando X es 2, aquí, ¿verdad? Cuando X es 2, entonces podemos ver que Y más o menos es 5.5. ¿Verdad? Es 5.5. Entonces, si comparamos estos dos pares, podemos ver que se cumple lo que nos dice aquí. X sub 1 menor que X sub 2. Puede ver que 1 es menor que 2, pero, ¿verdad? F de X1, o sea, Y1, y acuérdense que hay varias formas, ya vimos que ya la podemos expresar como F de X también. Y1 es mayor que Y2, ¿verdad? Puede ver que 6 es mayor que 5.5, ¿sí? Ahora vamos a ver este último par, cuando X es 3, 1, 2, 3, entonces buscamos y más o menos aquí está la función, más o menos Y es 4. Cuando X es 3, Y es 4. Entonces puede ver que cuando va aumentando X de 1, 2 y 3, Y va disminuyendo de 6 a 5.5, ¿verdad? A 4. Entonces esta función es decreciente, ¿verdad? Decreciente. Y a simple vista usted lo puede ver. Usted puede ver que entre más grande es el valor de X, ¿verdad? Más pequeño es el valor de Y. Si esta función pasara, entonces usted puede ver que es más pequeño, ¿verdad? Porque ya pasaría a ser números negativos. Ok, entonces, en el caso de las funciones lineales, que su gráfica es una recta, usted cuando ve que la gráfica es de izquierda, si usted la ve de izquierda a la derecha y ve que va acostada hacia la derecha, hablando en términos comunes, entonces la función es creciente. Y si fuese acostada a la izquierda, entonces la función es decreciente. Decreciente. Ok. Pero es muy importante también manejar estos conceptos, ¿verdad? Estos conceptos. Podemos comparar inclusive, mire, cualquiera, o ya comparé estos dos, puedo comparar este primero con este último o este segundo con este último. Puede ver aquí, mire. Si lo comparamos, 2 es menor que 3, X1 es menor que X sub 2. ¿Verdad? Y 5.5 es mayor que 4, ¿verdad? F de X sub 1 mayor que F de X sub 2. Eso es el concepto, por decirlo así, matemático. Ok. Ya para terminar, pues solo vamos a ver esta parte de esta clasificación por su relación con dominio con contradominio o con el rango o recorrido, un montón de formas de llamar, ¿verdad? Entonces, según esta clasificación, se llaman inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, ¿verdad? Ya vimos las primeras por su forma, también que otra cosa vimos, por su continuidad, ¿verdad? Luego por su monotonía, si son crecientes o decrecientes, y luego ahorita por su relación dominio, rango, dominio, contradominio, como lo quiere llamar. Inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Las inyectivas, que también son llamadas 1 a 1, dice, son aquellas en las que para cada valor del contradominio, es decir, del conjunto de llegada, para cada valor del contradominio existe solo un valor del dominio. Acuérdense que hemos visto gráficas en donde distintos valores del conjunto de salida llegan a un mismo valor del conjunto de llegada y es una función, ¿verdad? Pero en este caso no sería inyectiva. Aquí dice que para que sea inyectiva o 1 a 1, dice aquí cada valor de Y, es decir, del conjunto de llegada, tiene solamente un valor de X, recibe solamente un valor de X. Es imagen solamente de un valor de X. Inclusive dice aquí, pueden sobrar elementos en el contradominio, es decir, en el conjunto de llegada. Pueden sobrar elementos. Pero los que reciban, los que sean imágenes, tienen que ser imágenes de solo un elemento del valor, de verdad, del conjunto de salida. ¿Verdad? Del conjunto de salida. Aquí podemos ver más o menos eso. Por ejemplo, vamos a decir que corresponde al par ordenado 2,2. Puede ver que cuando X es 2, Y es 2. Entonces puede ver que no hay otro valor de X que llegue ahí. El único que corresponde solo es a 2. Es lo que quiere decir que tiene solo un elemento del conjunto, ¿verdad? Del conjunto de partida. En este caso las X, acuérdese. Las X es el dominio, es el conjunto de partida. Entonces puede ver que esta función no hay otro elemento de X que corresponda a este punto.
cualquier otro punto que usted quiera analizar. Si quiere analizar este, por ejemplo, que fuera negativo 1 medio, negativo 1, un ejemplo, ¿sí? No se ve bien, pero suponga que fuera eso. No hay otro punto, ¿verdad? No hay otro valor de X, ¿verdad? Solo exactamente negativo 1 medio es el que correspondería a este punto. No hay otro valor de X, ¿verdad? Y aquí en la forma de los diagramas, de la gráfica de los diagramas de Venn, lo que dice el concepto, que los valores de Y del contradominio solo son imagen de un elemento del conjunto de llegada del dominio, solo de un elemento. Puede ver que Y solo es imagen de X sub 1, Y sub 2 solo es imagen de X sub 2, Y sub 3, Y sub 4 solo es imágenes de X sub 3. Y puede ver que dice que no importa que sobren acá en el dominio, pero los que reciben imágenes, los que son imágenes solo deben ser imagen de un elemento del conjunto de salida. Ese es el concepto de una función inyectiva. Los elementos del conjunto de llegada, los que son imagen, solo son imagen de un elemento del conjunto de partida. Ok. Vamos a ver ahora con las sobreyectivas, también llamadas suprayectivas. Dice, es toda función en la que todos son los elementos del conjunto final, o sea, Y o contradominio, o rango, o recorrido, como le quieran llamar, tiene al menos un elemento del conjunto inicial al que le corresponde. Es decir, no sobra ningún elemento, es lo que quiere decir. En las inyectivas puede sobrar un elemento. Mire, en las inyectivas puede sobrar un elemento. Además de que va a ser imagen solamente de un elemento, también puede sobrar uno. Pero en la sobreyectiva, aquí le dice que no puede sobrar. ¿Por qué? Porque dice que todos los elementos del conjunto final tienen al menos uno del conjunto inicial. Estamos claros en eso, ¿verdad? Para que sea sobreyectiva es que todos los elementos, ¿verdad? Pueden tener, ¿verdad? Todos los elementos tienen que ser imagen. Y una aclaración, para que sea sobreyectiva, voy a trazar voy a inventarme ahorita, voy a trazar otra línea aquí. Vamos a suponer que aquí hubiera un X4, por ejemplo, ¿verdad? Porque no puedo, de estos no puedo mandar una hacia allá, porque entonces uno de estos elementos tendría dos imágenes y entonces no sería función. Entonces supongamos que aquí está el X sub 4. Entonces voy a trazar esta línea aquí, ¿verdad? Supongo que ahí está X sub 4. Ok. Entonces aquí lo que le quiero hacer yo, la aclaración, es que esta función, perdón, aquí sería más bien, aquí la voy a colocar, para que esté completa, ¿va? Y le voy a colocar otro para que vaya a otra imagen, a otro valor del conjunto de llegada. Suponiendo, con la disculpa, que aquí abajo está X sub 5. Y entonces, Y4, mire, Y4 es imagen de X sub 3 y de X sub 5. ¿Sí? Siempre sería sobreyectiva porque la condición para que sea sobreyectiva es que todos los elementos sean imagen de al menos uno. Quiere decir que puede ser imagen de más de uno. Le repito, le vuelvo a mostrar aquí, miren lo que dice. Permítame, voy acá abajo, me estoy regresando a las inyectivas, estoy en la sobreyectiva. Miren lo que dice aquí, ¿ve? Tiene al menos un elemento. Cuando dice al menos uno, quiere decir que puede tener más de uno. Repito, dice, es toda función en la que todos los elementos del conjunto final tienen al menos un elemento. Cuando dice tiene al menos uno, quiere decir que puede tener más de uno, ¿verdad? Como este caso, que Y sub 4 es imagen de X sub 3 y de X sub 5. Entonces, sería sobreyectiva, ojo, pero dejaría de ser inyectiva, porque acuérdese que la condición para que sea inyectiva es que los elementos del conjunto final solo debe ser imagen de un elemento del conjunto de salida. Y en este caso, Y sub 4, ¿verdad? Es imagen de X sub 3 y de X sub 5. Entonces, es sobreyectiva, pero no es inyectiva así como la modifiqué, ¿verdad? Así como la modifiqué. Sí. Si por ejemplo aquí está X sub 4 y va a X sub 3, ahí es sub 3, fíjese bien que aquí sería inyectiva y sería sobreyectiva, fíjese bien. ¿Por qué sería inyectiva? Porque
todos los elementos de salida del conjunto de llegada, perdón, todos los elementos del conjunto final son imagen de uno, solo de un elemento del conjunto inicial, ¿verdad? Solo tiene una imagen. Y sub 3 solo es imagen de X sub 4. Y sub 4 solo es imagen de X sub 3. ¿Sí? Entonces, y como no sobra ningún elemento, entonces también es sobreyectiva, porque para que sea sobreyectiva dice que todos los elementos del conjunto Y, del conjunto final, tiene al menos una imagen, dice. Tiene al menos un correspondiente del conjunto inicial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que en este caso que le agregué ese, ya la función se vuelve sobreyectiva y se vuelve inyectiva, ¿verdad? Aquí tenemos más ejemplos de eso. Estamos con la sobreyectiva. Mire, la sobreyectiva dice que todos los elementos del conjunto final tienen al menos un elemento del conjunto inicial. Tiene al menos uno. Entonces puede ver que 3 tiene 2 elementos del conjunto inicial. No hay ningún problema porque dice que al menos uno. Lo único que le repito, ya la función ya no sería inyectiva, porque para que sea inyectiva, cada elemento del conjunto final debe ser imagen de solo un elemento del conjunto inicial. Ok. A la par, entonces esta función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Y mire aquí no sería sobreyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué no sería sobreyectiva? Porque hay dos elementos que no son imagen, ¿verdad? Hay dos elementos que no son imagen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta no sería ni sobreyectiva ni inyectiva, ¿verdad? Ni inyectiva. ¿Por qué? Porque este 2 es imágenes de dos elementos del conjunto de salida. Y acuérdense que para que sea inyectiva, los elementos del conjunto final deben de ser imagen solo de uno, no importa que sobren, pero los que tengan imagen, los que sean imagen deben de ser imagen solo de uno, ¿verdad? Solo de un elemento del conjunto inicial. Eso es clave, comandantes, sostenerlo. Y por último, ya les adelanté, por último, las biyectivas. Se dice que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿verdad? Dice aquí, es decir, un valor del dominio tiene solamente uno del contradominio y ningún valor del contradominio sobra, ¿verdad? Ningún valor del contradominio sobra. Vamos a verla aquí. Vamos a verla aquí. Ok. Fíjense lo que sucede aquí. Todos los elementos del conjunto final son imagen solo de un elemento. Fíjense bien, solo imagen de un elemento. Este 1 solo es elemento de este 1, este 2 solo es imagen de este 2, este 3 solo es imagen del 4, este 5 solo es imagen del 3 y este 4 solo es imagen del 5. Por lo tanto, se cumple para que sea, ¿verdad? Para que sea inyectiva. Los elementos de Y son imagen de solo un, ¿verdad? De solo un elemento de X. Y para que sea sobreyectiva, acuérdense que para que sea sobreyectiva no tiene que sobrar ningún elemento. Y aquí se cumple eso. Todos los elementos de Y son imagen, ¿verdad? Entonces, es sobreyectiva y es inyectiva, ¿verdad? Es sobreyectiva y es inyectiva. Inyectiva porque cada elemento del conjunto final es imagen de solo un elemento del conjunto inicial. No hay ningún, aquí por ejemplo que estuviera el 6 y fuera cualquiera de estos otros elementos, ahí dejaría de ser inyectiva, porque el requisito es que los elementos del conjunto final sea imagen de solo un elemento del conjunto inicial. Ok. Y estos elementos del conjunto inicial también se le llaman preimagen, es decir, 3 es la preimagen de 5 y 5 es imagen de 3. Ok. Entonces, por eso es inyectiva y es sobreyectiva porque no sobra ningún elemento, ¿verdad? Pero acuérdese que para ser sobreyectiva no solo basta que no sobre ningún elemento. Para ser sobreyectiva es requisito que no sobre ningún elemento, pero acepta ¿verdad? Pero acepta ser imagen de más de un elemento del conjunto inicial, ¿verdad? De más de un elemento del conjunto inicial, pero si fuera imagen de más de un elemento del conjunto inicial, dejaría de ser inyectiva. Entonces, por lo tanto, sería sobreyectiva, pero no inyectiva.
¿verdad? Y para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Es muy importante tener claro estos conceptos, ordenar la mente, ¿verdad? Para no tener problemas. Por ejemplo, no sería biyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué no sería biyectiva? ¿Por qué no sería biyectiva? Para empezar, no es inyectiva, ¿verdad? No es inyectiva porque puede ver que este 2 es imagen de dos elementos del conjunto de salida, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no es inyectiva, ¿verdad? No es inyectiva. Acuérdese que para que sea inyectiva, el elemento que sea imagen, ¿verdad? El elemento de Y que sea imagen de X solo debe ser imagen de un elemento. Por lo tanto, esta no sería, ¿verdad? No sería inyectiva. ¿Sobreyectiva podría ser? No, no podría ser sobreyectiva porque aquí hay un elemento que sobra. Miren, hay un elemento que sobra y acuérdense que para que sea sobreyectiva no debe sobrar ni un elemento. Para que sea inyectiva, el único requisito es que cada elemento de este que sea imagen de solo un elemento del conjunto inicial. Pero no importa que sobren elementos, para que sea inyectiva no importa que sobren elementos. Lo único que importa es que los elementos de Y sean imagen de solo un elemento de X, y no importa que haya alguno que no sea imagen, ¿verdad? Pero para que sea sobreyectiva, lo único que interesa es que todos sean imágenes, no importa, ¿verdad? No importa que ¿verdad? Que alguno de ellos sirva imágenes para más de un elemento del conjunto inicial. Por lo tanto, no es inyectiva ni sobreyectiva. No es inyectiva porque esta es imagen de dos y no es sobreyectiva porque sobra un elemento. Y para que sea sobreyectiva no debe de sobrar ningún elemento. Jóvenes, aquí, ¿verdad? Terminamos, lo vamos a terminar con esta gráfica. Otra forma de una gráfica biyectiva, aquí sencilla, ¿verdad? Es inyectiva, ¿por qué? Porque los tres elementos del conjunto de salida solo tienen una imagen del conjunto, perdón, los tres elementos del conjunto de llegada o del conjunto final solo son imagen de un elemento del conjunto inicial. ¿Y sobreyectiva por qué? Porque todos son imágenes. Con eso basta para que sea sobreyectiva. Todos son imágenes. Entonces sería sobreyectiva. Ok. Vamos a pasar por último para terminar pues con esta gráfica, esta imagen, ¿verdad? Este cuadro es como una especie de resumen sobre la parte de las algebraicas, ¿verdad? Que hemos visto, la parte de las funciones algebraicas. Ok. Aquí tenemos más o menos aquí, ¿ve? Vimos todas estas funciones que todas son algebraicas porque llevan, ¿verdad? Acuérdense que las algebraicas son las que llevan operaciones algebraicas simples y ya cuando vimos las trascendentales, ¿verdad? Ya no son tan sencillas y ahí vimos las funciones trigonométricas directas y las inversas, ¿verdad? Y también pues, bueno, no me recuerdo. Ok. Hay también los logaritmos, el número E, los logaritmos de cualquier base y los logaritmos naturales. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Podemos ver que dentro de las razones algebraicas podemos tener aquí la función potencial, funciones, ¿verdad? Estamos de función. La función potencial, ¿verdad? Que es una variable elevada a un exponente, ¿verdad? ¿Verdad? Función potencial. Ok, no vaya a confundir la función potencial con la función exponencial, ¿verdad? La función exponencial es cuando en el exponente lleva variable. Fíjate bien, aquí el n es un número entero, ¿verdad? N es un número, no es, ¿verdad? N es un número, no es una variable. Es decir, x a la 4, a la negativa 1/2, a lo que sea, ¿verdad? Entonces, esta es una función potencial, ¿verdad? Y la función exponencial es cuando el exponente lleva variable, ¿verdad? Que aquí fuera, por ejemplo, x a la 3x, por decirle algo, o 7 a la 8x, ¿verdad? Ok. La función identidad ya le habíamos mencionado, y igual a x. Acuérdese que y se puede expresar también como f de x, ¿verdad? El valor de y en un par ordenado, el mismo componente tiene x, el mismo componente es el de y, ¿verdad? La misma ordenada, la misma abscisa es el mismo valor de la ordenada. La función constante, ¿verdad? La función constante es aquella, ¿verdad? En el que no lleva variable, es una constante, ¿verdad? Y se le dice de grado 0 porque
acuérdese que usted puede decir, suponga que cae 5, entonces usted puede decir fx igual a 5, x a la 0. La función constante es de grado 0, 5x a la 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que x a la 0 es igual a 1. Toda base distinta de 0, toda base elevada al exponente 0 es igual a 1. Entonces, como que usted diga 5 por 1, es lo mismo que diga 5x 0. Por eso algunos al término constante le llaman de grado 0, ¿verdad? De grado 0. Es la función constante. La función cúbica, ya más o menos vimos la expresión, después vamos a ver ejercicios muy puntuales. La función lineal, allá decía mx más b, aquí le llaman a la m, no hay problema. La función polinomial, pues lo que normalmente tenemos conocido, los polinomios, los famosos polinomios, ¿verdad? La función racional puede ver que hay polinomios en el numerador y en el denominador, ¿verdad? Algunos le llaman que por lo menos lo lleve en el denominador. Hay algunos que erróneamente dicen que es racional, aunque solo lleve en el numerador. Para mí ese es un error, ¿verdad? Para que sea racional, debe de llevar en el denominador y en el numerador, ¿verdad? En el numerador. Esto es un pequeño, como resumen, ¿verdad? Hoy, ¿qué fue lo que vimos? Pues hoy terminamos de evaluar, hacer evaluación de una función que es encontrar el valor de la función para un valor del dominio. El valor de y dado un valor de x. Acuérdense que el valor de x es parte del dominio y es el resultado de meter en la caja el valor de x. Lógicamente, y es parte, cada vez que mete un valor del dominio y le arroja, le produce un valor de y, los valores de y son parte del rango. Eso fue lo que vimos inicialmente. Luego entramos a ver cómo se clasifican las funciones. Le mencioné que hay varias clasificaciones, todas andan más o menos cerca, pero más allá de que anden un poco diferentes, pues lo importante es qué significa cada uno, el concepto de cada una. Entonces vimos, por su forma o por su composición, vimos las fracciones algebraicas y las trascendentales, ¿verdad? Las algebraicas vimos que son estas que tenemos ahorita en pantalla, ¿verdad? Y vimos, y dentro de las algebraicas también les mencioné aparte, ¿verdad? Las funciones especiales, la función valor absoluto, la función exponencial. Algunos tienen ahí dentro de las especiales la función constante. Algunos la clasifican ahí dentro de las funciones especiales. ¿Y qué otra vimos dentro de las funciones? La función mayor entero, las funciones escalonadas. Y les repito, algunas meten dentro de las funciones especiales las funciones a trozos que también las vamos a ver más adelante. Luego vimos, ¿verdad? Si son continuas o si son discontinuas. Vimos que son continuas. Si usted viendo su gráfica vas a ver si es continua, ¿cuándo? ¿Verdad? Cuando usted la graficaría sin levantar el lápiz. Y discontinua, pues lógicamente hay un salto, forzosamente tiene que levantar el lápiz, ¿verdad? Luego vimos si son crecientes o son decrecientes, ¿verdad? Para una función lineal, el ejemplo que le puse más que todo para una función lineal, ¿verdad? Vimos que sí, que cuando va aumentando el valor de x, también aumenta el valor de y, entonces es una función creciente, e iría hacia arriba de izquierda a derecha, ¿verdad? Iría hacia arriba, partiendo del lado izquierdo hacia la derecha, iría hacia arriba de manera cegada, pero hacia arriba. Y luego sería, ¿verdad? Sería decreciente, si aunque vaya hacia arriba, pero va hacia la izquierda. Y le expliqué que cada vez, ¿verdad? Cada vez que usted le da valores a x más grandes, los valores de y son más pequeñitos. Son más pequeñitos. Entonces, ahí es el concepto de una función, ¿verdad?, decreciente. Y por último vimos, ¿verdad?, por su relación que tienen las funciones, el dominio con el rango o contradominio, ¿verdad? Vimos que pueden ser inyectivas, ¿verdad? Inyectivas cuando los elementos, ¿verdad?, del conjunto final son imagen de solo un elemento del conjunto inicial, ¿verdad? Sobreyectivas, y no importa en el caso de inyectivas, no importa que en el conjunto final sobren elementos, ¿verdad? Lo importante es que los otros sean imagen de los elementos que tiene el conjunto inicial. Las sobreyectivas, la única condición es que todas sean imágenes. No debe sobrar nada en el conjunto final. Con eso basta para que sea sobreyectiva. Y no importa que cada elemento del conjunto final sea imagen de más de un elemento del conjunto inicial. No importa, siempre sería sobreyectiva porque la clave es que todos los elementos del conjunto final sean imagen. Y por último, vimos las biyectivas que tienen que ser inyectivas
y a la vez sobreyectiva para que una función sea biyectiva. Ok. Aquí con esto hemos terminado segundo vídeo, ¿verdad? Segundo vídeo, hemos terminado la parte de la clase, segundo vídeo, como le digo, vamos a ver muchos, ¿verdad? Posiblemente y en el siguiente, lo más seguro, ya vamos a entrar a estudiar un poquito más a fondo la función, ¿verdad? La función lineal. Ok, vamos a ver comentarios de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Me gustaría, Sasa Calix, vamos a ver más atrás, más atrás. Saludos, profesor. Gracias, Ávila. Kevin, Sasa Calix, muchas gracias. Sergio Sanguiani, muchas gracias. Mi estimado Armin. Carlos, Ávila Kane, Carlos. Reyes Soldán, Ronnie, mucho gusto. Sasa Cali, de estar en el grupo de vídeo, escríbame ahí por favor en privado al WhatsApp y lo vamos a hacer, el grupo de WhatsApp lo vamos a hacer, trate de contactar más gente para que lo hagamos, ¿verdad? Para que lo hagamos y más participen. Ahí está el número para que escribas, le dice Kevin, ok, gracias. ¿Hasta qué hora será? Ya terminamos, Sergio Gutiérrez, ¿se me cansó? ¿O es que quiere más? Ok, muchísimas gracias por su atención para nosotros. Es un esfuerzo grande, pero es lindo y gratificante, ¿verdad? Saber que a ustedes les sirve, les va a servir de mucho y a muchos más. Pero para que les sirva mucho, mucho más, comparten en sus redes sociales estos vídeos. Compártalos en todos los grupos que usted tenga, compártalos. Para, ¿verdad? Que llegue a muchas y muchísimas personas. No olvide que usted es un ser especial. Usted es un guerrero, usted vale mucho, por lo tanto, adelante. Lo bonito es vencer la adversidad, ¿verdad? Como dice alguien, lo imposible, ¿cómo es que dice alguien? Lo difícil se logra y lo imposible se intenta, ¿verdad? Y todo está en la mente, somos triunfadores y tenemos una mente amplia. Somos fracasados si con la mente nos derrotamos. No olvide que las matemáticas son la reina de todas las ciencias y las necesita mucho. Necesita usted, la necesita todo el mundo forzosamente. Y como es la reina de las matemáticas, hay que aprenderlas. No importa que usted no sea, diga usted que no es muy bueno para las matemáticas, no diga eso. Pero si usted cree, no importa, pero si usted le pone coraje, le pone decisión porque a usted le interesa y porque usted vale mucho y porque lo va a lograr, lo alcanzará. La matemática, la física, la química se estudia diferente. Practique, practique, practique y le aseguro que usted lo aprobará, pero hágalo, pero hágalo. Que Dios le bendiga, lo cuide mucho, sea más responsable, su patria lo necesita, su familia también, que Dios me lo bendiga. Será hasta la próxima, con su permiso.